Hola, querida comunidad. Aquí estamos frente al Evangelio que corresponde a este día, según San Marcos. Dice el Evangelio que se acercan a Jesús unos saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Eran hombres religiosos, sí, pero muy atados a lo racional. Es decir, a lo que podía ser demostrado o por la razón o bien al detalle por la ley. Se acercaron porque no creían en la resurrección. Y ese es el mensaje central del Señor. Por eso sacan este ejemplo que usted lo habrá escuchado más de una vez. Pero antes le preguntan, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Y le recuerdan que eso lo había dicho Moisés. Y sacan el caso de 7 hermanos, que el primero muere sin dejar descendencia. Así por la ley obliga al segundo y luego al tercero, el cuarto, quinto, sexto y séptimo, finalmente también se muere la mujer. Entonces la pregunta viene, ¿y cuando resuciten los muertos, de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y me imagino que luego vino una carcajada, la ridiculización. Suele suceder en las culturas contemporáneas, impregnadas generalmente de racionalismo, y entonces están prontos a descreer o a descalificar nuestros principios de fe, las enseñanzas del Evangelio. El Señor, sin embargo, no se desencuentra con ellos. Les hace frente. Venían a buscar razón, Él le va a dar una razón. Y yo creo, queridos hermanos, que hoy, en un mundo de tantos saberes y de tantos conocimientos, y muchas veces también de un racionalismo exacerbado, no debemos temer, debemos dar razón de nuestra esperanza, como dice las Sagradas Escrituras también. No temer, no escapar, pedirle a Dios en primer lugar que hable por nosotros, que nos dé el Espíritu Santo. Y entonces incluso el menos instruidos de los hermanos de la comunidad tendrá un argumento, su propia fe manifiesta. Ahora bien, el Señor responde con sencillez, con simpleza, pero de manera contundente. Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Primer argumento. El segundo, y con respecto a la resurrección, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza,
yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. El segundo argumento. El primero es sencillo. Les dice que en la resurrección de los muertos, en el cielo, en el reino de Dios, no habrá necesidad de casamientos y reinará una fraternidad. Sencillo, locuaz, sin embargo. Y el segundo, sí, ya es más analítico, ya es más fundamentado. Los lleva a las Sagradas Escrituras, los lleva a ese pasaje de la zarza. Dios se ha revelado que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces les recuerda, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Quedan sin palabras. Y el Señor le dice con caridad, con la esperanza de que movilicen sus corazones y crean, les dice, ustedes están en un grave error. Queridos hermanos, vuelvo al tema de dar razón de nuestra esperanza. Por eso no hay que quedarse con las dudas, hay que preguntar al catequista, al sacerdote, es decir, a alguien que a lo mejor está más formado o instruido que nosotros, pero no quedarnos con las dudas. La necesidad de formarnos es imperiosa. El tema de los católicos, sobre todo, es que hemos leído muchas veces de manera rápida o superficial las Sagradas Escrituras. Nuestro santo patrono decía, el que no conoce el Evangelio, las Escrituras, no conoce a Jesucristo. Querido hermano, debemos dar razón de nuestra esperanza. Que tenga usted un buen día. Hasta el viernes, si Dios quiere.